Mis amigos, muy buenos días. Desde el medio del Atlántico sigo siempre las noticias que se vuelven cada vez más descabelladas. A veces realmente parece que estamos soñando. Entonces, la primera noticia que me impactó mucho fue la reacción de Dinamarca. No van a creer lo que les voy a decir, se los aseguro, es totalmente cierto. Entonces, ya vieron, hay uno o dos videos donde hablaba de Donald Trump, quien literalmente quería apropiarse de Groenlandia. Él dijo, Groenlandia es nuestra, defendemos el mundo libre, lo necesitamos, nos lo van a dar, si no habrá castigo. Eso es un casus belli en el código de las relaciones entre países. De todos modos, es muy grave codiciar el territorio del vecino y declarar que quieres apropiártelo. Ha habido guerras que han estallado por mucho menos que eso. Entonces, ¿qué dice Dinamarca? ¿No lo vas a creer? Y dicen que es culpa de los rusos. La culpa de los rusos. Sí, en realidad Estados Unidos es un país amigo, pero fue Rusia quien les metió en la cabeza que tomaran Groenlandia. Así es. Entonces le den la vuelta al problema como quieran. No es su amigo estadounidense quien quiere expropiarlos y tomar su territorio, quien amenaza la integridad territorial de su país. No, es Rusia la que debió de soplarle la idea. Es Rusia la que le dio la idea. Si yo hubiera estado en el lugar de Donald Trump, no solo habría tomado Groenlandia, también habría tomado la propia Dinamarca. Porque gente sometida a ese nivel, te preguntas si realmente no han llegado a un momento en la historia donde, quiero decir, pues eso, ¿es justo que sigan existiendo? ¿Es justo que sigan teniendo una soberanía que de todas maneras no quieren, de la que ni siquiera saben lo que significa? Así es como desaparecen los países. Por desgracia, fíjate que Dinamarca había hecho hasta lo imposible, se había puesto muy digno. Cuando Rusia tomó una parte de Ucrania, hoy no parece ser igual de reactivo o beligerante o agresivo o decidido cuando se trata, ¿verdad?, de la amenaza que pesa sobre su propio territorio. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas y no de otra manera. Entonces, otra pregunta que surge a menudo, la recibo en pleno océano. Recibo muchos mensajes que me dicen, ¿viste los incendios en Los Ángeles? ¿Viste las casas quemadas, los árboles? Eso seguramente es HAARP, seguramente es energía dirigida, seguramente es el estado profundo, seguramente. Amigos, les voy a decir algo. A mí me gusta buscar explicaciones complicadas personalmente. No me da miedo meterme en consideraciones difíciles. Pero honestamente, entre nosotros, muy seguido, no sirve de nada buscar explicaciones rebuscadas, explicaciones complicadas, cuando explicaciones simples son más que suficientes para explicar la situación. Estados Unidos, contrario a lo que muchos pueden creer, Estados Unidos es un país del tercer mundo, de verdad. Millones de estadounidenses viven de cupones de alimentos. La pobreza allá no es un mito. Cada vez más, de hecho, Europa va hacia ese modelo, no hay que engañarse. Tienen más o menos dos clases. Tienes la clase de los ultra ricos y tienes la clase de los ultra pobres. Y entre las dos está empezando a convertirse en tierra de nadie. Hay una desaparición, una erosión de la clase media, y cuando vas a Estados Unidos, lo que impacta es precisamente ese contraste. Ese contraste entre lugares donde tienes autos deportivos de lujo, rascacielos, gente extremadamente rica y todo eso, y justo al lado tienes un supermercado y luego en el estacionamiento hay muchos mexicanos y otros con carteles de cartón, así diciéndote, si buscas un obrero por el día, yo trabajo por casi nada, así es. Obsolescencia. Su infraestructura está obsoleta. La infraestructura estadounidense es de otra época. Su sistema, su administración se ha vuelto tentacular, costosa, burocrática, pero completamente ineficaz. Hay muchos lugares en Estados Unidos donde la policía no tiene dinero para poner gasolina en sus vehículos para patrullar. Hay muchos lugares donde ya no tienen bomberos, donde la estación de bomberos ha sido cerrada con candados, se acabó. Quiero decir, en LA, en Los Ángeles, llevan tanques vacíos. Tanques que ya no pueden llenar porque ya no tienen dinero para pagar la factura del agua, ya no tienen dinero para reparar el tanque o arreglar sus bombas o su tubería. A ese punto han llegado. Es un país que tiene una especie de maldición, y lo digo con mucho cariño por el estadounidense común. Tienen una maldición en su país. Gastan trillardos cada año. Están involucrándose en guerras.
no se han mirado prácticamente desde antes de mi nacimiento y antes del tuyo. Desde siempre tienen que sacrificar a ese ogro de la guerra, sacrificarle además de la vida de sus hijos, gran parte de su desarrollo interno. Eso significa lo que podría haberse usado para construir sus carreteras, lo que podría haberse usado para mejorar su vida diaria, para darles medicina, etc. Todo eso no existe. Todo eso se va precisamente en guerras. Y con ese mismo dinero, por supuesto, la guerra es un negocio. Ya saben, la guerra es un negocio. Y ese dinero es capturado por cierta oligarquía que mueve los hilos una y otra vez. Entonces, si me dicen que hubo un incendio en un estado como California y que no pudieron manejarlo o apagarlo, a mí no me sorprende. Me parece completamente normal. No espero explicaciones extraordinarias para explicar algo que en realidad es normal. Cuando ves el grado de colapso de este país, de sus infraestructuras y todo eso, piensas, sí, pero es normal, no veo el problema. ¿Sí? Se declara un incendio y luego durante días y días los consume sin que puedan hacer nada porque no tienen los medios, todo eso. Sí, en realidad es completamente normal. No hay nada que deba sorprenderte en esta historia. El último punto con el que me gustaría terminar este video es que Facebook deja sin trabajo a los verificadores de hechos, ¿verdad? Entonces, los verificadores de hechos que se habían convertido en estos apóstoles de la verdad oficial, al punto de que hoy, por ejemplo, han estado tan activos en el Internet francófono que el Internet francófono ha sido desinfectado, limpiado. Ya no hay más o es muy difícil acceder a cualquier debate contradictorio, a cualquier información no sesgada en el Internet francófono. Han estado activos en Estados Unidos, pero han estado aún más activos en Europa y todavía más en Francia. Yo diría, sabes, te voy a decir algo entre nosotros. El vasallo siempre es más celoso que el amo, ¿no entiendes? Cuando el amo hace esto, el vasallo, él recorre 10,000 kilómetros, porque el vasallo siempre es celoso, ¿ves? ¿Cuándo empezó la historia de los verificadores de hechos? Empezó con el fracaso de Hillary Clinton en las elecciones de 2016 frente a Trump. Cuando ella salió frente a las cámaras, búsquenlo, lo van a encontrar. ¿Qué dijo? Dijo, perdí por las fake news. La expresión fake news fue la primera vez en mi vida que la escuché de la boca de Hillary Clinton. En los años que siguieron, literalmente se volvió un culto en todo el mundo. Así, noticias falsas, las noticias falsas, las noticias falsas. Y luego, a partir de ahí, se establecieron ministerios de la verdad por todas partes y personas que vigilan lo que ellos llaman la verdad. Pero es la verdad oficial, es la verdad del Estado, es la verdad de los funcionarios, la verdad de los bancos, la verdad de las grandes empresas y que en realidad no es una verdad en absoluto. Es solo una cortina para ocultar, precisamente para ocultar al público la realidad mientras le están robando su libertad, vaciándole los bolsillos. Es así de simple en realidad. Realmente no tiene que buscar. Entonces, por ejemplo, recuerdo algo bastante siniestro. Durante lo que llamamos la crisis sanitaria, mientras algunas personas iban a Facebook para compartir con otros, por ejemplo, los efectos secundarios que habían tenido después de las inyecciones, los sensores venían y los cortaban. Venían a cerrarles la cuenta, venían a bloquearles la cuenta, o bien eliminaban la publicación, o cerraban el grupo en cuestión. Personas que han sufrido en carne propia, que buscan ayuda, que buscan explicaciones, pues vinieron con malicia y cinismo a censurarlos para proteger el mercado. Esos son los verificadores de hechos, ¿verdad? Es solo un arrebato, un desliz absolutamente siniestro en esta civilización occidental. Honestamente, creo que esta civilización está destinada a irse por el caño. Honestamente, no creo que renazca de sus cenizas. Y tengo una explicación que puedo darles rápidamente antes de terminar este video. No me voy a extender mucho porque toma tiempo aplaudir. Saben, en 1945, por ejemplo, Europa había salido de una guerra fratricida, una guerra completamente evitable, una carnicería total. Pero cuando salió de ella logró encontrar su lugar en el mundo. Después pudo volver a vivir los 30 gloriosos y convertirse en Europa con E mayúscula. Ya no se puede hacer eso hoy en día, se acabó. ¿Saben por qué? Porque en 1945, Dubái era un terreno baldío con tiendas de campaña. En 1945, en muchos lugares de África, la gente vivía en chozas. En 1945, los chinos ni siquiera comían lo suficiente. ¿Entiendes? Eso significa que en 1945 había una realidad que hacía que el mundo todavía necesitara a Europa. Hoy en día, el mundo ya no necesita a Europa. Si Europa se destruye, si Europa se sabotea en todos los aspectos, ¿no es así?
Nadie notará que Europa ha desaparecido, excepto sus habitantes que sufrirán, pero el mundo seguirá viviendo sin ella. De hecho, el mundo se está organizando, si te das cuenta, se está preparando para un futuro sin Europa. Eso es todo, amigos, los dejo. Los dejo aquí. Voy a subir este video, voy a compartir un enlace con ustedes en el comentario fijado. Es una entrevista que di a un canal de YouTube nuevo en inglés. La entrevista dura 1 hora y media para quienes quieran seguir esta conversación interesante, creo yo. Hasta muy pronto. Y bueno, nos vemos en la próxima.